¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto tenerlos por acá nuevamente en este su canal Pinus UCR. Qué gusto tenerlos por acá, mi nombre es Eder y hoy vamos a tocar un pequeño tema. Vamos con este pequeño podcast acerca de cómo iniciar ahora con un taller profesional. Esta vez vamos a iniciar con un taller profesional, entonces vamos a seguir una ruta de unos 7 pasos para que puedan iniciar con su taller en este 2026 o incluso si quieren iniciarlo ahorita en el 2025, pues lo que pueden ir haciendo es tomando notas, preparándose para poder iniciar con su taller. Todo lo que vamos a hacer es que vamos a tocar pequeños pasos que tienen que ir haciendo gradualmente para poder comenzar con taller profesional desde cero, aunque sean principiantes. Aunque tengan cero experiencia, ustedes pueden ir adquiriendo y formando su propio taller y les voy a mostrar una pequeña ruta de cómo hacerlo de forma fácil, rápida y sencilla. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué es que vamos a iniciar el taller y por qué. Entonces, si es simplemente por el hecho que a mí me gusta la madera, puede ser una opción, pero créanme que hay que tener afinidad y hay que tener gusto por la carpintería para poder iniciar con ello. Entonces, tenemos que estar seguros de que realmente queremos iniciar con el taller, ya que eso es como cuando vas a la escuela, vas al colegio. Tienes que seguir una ruta de aprendizaje, una ruta de conocimiento, la cual no es fácil, pero tampoco es difícil y tampoco es lineal, puede tener altos y bajos. Entonces tenemos que estar 100% claros de qué es lo que tenemos que hacer para que todo salga bien. Ahora bien, ok, lo que les digo yo que primero es que definan una mentalidad. Definan si su mentalidad es como un ebanista, si ustedes se creen que tienen mentalidad de carpintero, creen que tienen la capacidad para hacerlo, pues listo, inténtenlo. Lo que pueden hacer es intentarlo con cosas sencillas, iniciar con proyectos fáciles, hacerlo poco a poco para que el proceso sea gradual y natural. Entonces, ¿qué es lo que primero deberían de no hacer? ¿Qué es lo que primero deberían de no hacer? ¿Por qué no vamos a comenzar con lo que deberían de hacer? No vamos a comenzar con lo que no deberían de hacer. Ok, si ustedes van a iniciar con un taller profesional, lo que primero que no deben de hacer es compararse con empresas grandes, compararse con otro taller, compararse con una producción grande en su zona. Ustedes no pueden iniciar queriendo compararse con la mueblería que está establecida en su zona con la banistería porque ustedes son principiantes, están aprendiendo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tener esa mentalidad que no podemos compararnos con otros. Tenemos que seguir nuestro propio camino, nuestra propia ruta para poder iniciar en este hermoso mundo. En este mundo lo que es la banistería, lo que es la creación de muebles. Ok, ahora, por ejemplo, recuerdo yo que el primer proyecto que hice hace como unos 5 años, no más, como unos 10 años, fue un escritor, un botiquín, una cajita de esas que se ponen en el baño para colgar medicamentos, la cual me quedó fea, descuadrada, está mal lijado, está mal pintado y la tiene mi madre porque se la regalé a ella con mucho cariño y para ella es un tesoro. De hecho no me ha dejado ni que la reparen, ni que la cambie, ni que la modifique, ni que la arregle porque ese fue el primer proyecto que yo hice y lo hice para ella. Entonces ustedes pueden iniciar en este mundo con un proyecto sencillo, con algo para regalar a su esposa, a su mamá o para su uso propio. No tienen que pretender comenzar con un juego de comedor de patas curvas con un montón de molduras y un montón de detalles y que sea ovalado y no, mi amigo, o sea, no entres a las grandes ligas sin llevar un proceso. Ninguna persona profesional llega de un solo a ese nivel sin antes pasar por ser principiante, aprendiz, por ser novato, por ser junior, por ser profesional y hasta llegar a la maestría. Todos son procesos como ir a la escuela. Entonces, teniendo claro esto, que nosotros vamos a comenzar desde cero, vamos a comenzar como que si fuéramos un niño, como que si estuviéramos llegando por primera vez a la escuela, al pre-kinder, como que si nos estuvieran empezando a hablar, empezando a enseñar a hablar. Entonces tenemos que comenzar desde el principio, tener la mentalidad clara que no nos vamos a comparar con grandes y que vamos a iniciar nuestro propio camino, nuestro propio recorrido. Ahora bien, vamos a ir con la fase 2. La primera parte fue la mentalidad, que era la fase 1. Ahora vamos a iniciar lo que es la fase 2 del proceso, la fase 2 de nuestro proyecto. Entonces vayan tomando en cuenta, más o menos son unas 7 fases, unos 7 pasos a seguir
para que todo funcione bien. Ok, lo primero que yo les recomiendo es que por lo menos se tomen un tiempo de investigación y de aprendizaje. No sé, unos meses. Hay personas que aprenden en un día y personas que le toman meses aprender algo. Entonces, tómense un tiempo, unos 6 meses tal vez de aprendizaje, de experiencia, ven videos, ven productos, ven procedimientos, ven tácticas, analizan su mercado, ven los materiales que hay en el mercado suyo, recorren las ferreterías, estantes, almacenes, ven productos, preguntan para qué sirve esto, para qué sirve lo otro y hagan su tarea. Hagan su tarea durante un tiempo, unos fines de semana libre, cuando yo tenga tiempo, cuando salga del trabajo, me voy a dar una vuelta, veo materiales, veo productos, voy a los almacenes, observo qué venden los almacenes, observo qué calidades son, cómo son, y empiezo a investigar, a hacer mi investigación, a hacer mis apuntes, y empiezo a aprender paso a paso cómo hacer todo lo que veí. Cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. En este canal, Pinwood CR, tiene más de 70 videos en los cuales ustedes pueden ver productos, pueden ver muebles, pueden ver técnicas, pueden ver formas de cómo aplicar acabados, entonces pueden aprender. Entonces tómense su tiempo, vean los videos tranquilamente, vean los productos. Ok, ahora en una segunda fase, que es más o menos de unos 6 meses en adelante, ustedes a mí, el proyecto tal vez como por un año, es que ustedes vayan comprando poco a poco lo que necesitan para iniciar el taller. Si tengo el capital y tengo la capacidad y tengo el lugar para comprarlo todo de un solo, pues dale, hay personas que pueden ir a comprarse las últimas máquinas del mercado, pueden ir a comprarse lo último que tengan e iniciar con el proyecto porque tienen el capital, pero los que no tenemos capital, los que iniciamos desde cero, lo que podrían hacer es eso, es que van comprando poco a poco lo que ustedes necesiten para iniciar con el taller. Más adelante les voy a explicar qué necesitan como básico, ¿verdad? Para poder iniciar. Pero lo que pueden hacer es eso. Es que durante un plazo, unos 6 meses, poco a poco compran las cositas que van ocupando, lo que ustedes van a requerir para iniciar con el proyecto. Porque recuerde que no solo local, no son solo las herramientas, no son solo los acabados, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces vamos paso a paso. Ok, ahora ya hicimos la tarea, ya investigamos, ya sé cómo se hacen las cosas, ya estuve medio practicando, ya estuve investigando, ya hablé con personas, ya vi videos, ya me compré mis herramientas, ya tengo todo listo. Ahora lo que puedo hacer es empezar a crear prototipos, empezar a crear cosas, empezar a crear, no sé, una tacita como esta. Como me salta el copyright, no lo voy a mostrar mucho, ustedes sabrán de qué es esa tacita, ¿verdad? Entonces pueden comenzar con cosas básicas. Pueden comenzar con el botiquín, como les dije yo, algo sencillo, y poco a poco van puliendo sus técnicas, van practicando lo que ya aprendieron por visualización, por ver videos, por ver mis videos, por darle me gusta, por compartir, por comentar. Les agradezco un montón. Entonces ya ustedes van poco a poco, no seguir más en las grandes ligas, de que ya tengo todo y voy a empezar a crear muebles como que si no hubiera mañana, no, porque puede hacer que esos muebles no queden bonitos. Entonces inicie gradualmente, llévelo como un proceso, todo es un aprendizaje. Ok, ahora, como les dije, lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Es todo este proceso tiene también un aprendizaje, prueba y error, descarte, fallas, voy a hacer cosas mal, cosas me van a salir mal, pero también tenemos que tomar en cuenta la seguridad. Siempre, siempre, antes de iniciar un proyecto, antes de encender una máquina, antes de encender una luz, lean los manuales, vean cómo funcionan las máquinas, observen cuál es el giro de los discos, observen cómo se deslizan esas máquinas, cómo se debe pasar la madera y todo hágalo con cuidado, leyendo el procedimiento. No solamente vean cómo hacer un mes, vean cómo se debe usar esa sierra, vean cómo se debe usar esta máquina para lijar, vean el peligro que hay en esto, el peligro que hay en lo otro, tengan mucho cuidado, conserven sus dedos, es muy fácil perder un dedo en una máquina. Ustedes verán muchos carpinteros en muchos videos y muchos tutoriales que les faltan pedacitos de dedo, o les faltan dedos, o les faltan más cosas. Entonces hasta el artesano más viejo, hasta el profesional más profesional que exista, hasta el máster, puede cometer un accidente. Entonces siempre la seguridad primero, siempre primero la seguridad, después lo demás, trabajen con calma. Ok, ahora, lo que es, bueno, esta era la tercera fase, ¿verdad? Ahora vamos a la cuarta fase, vamos al cuarto proceso.
Ok, lo que, como les decía, pues el kit de seguridad. Ya en el video anterior les mencioné más o menos qué es, pero repasémoslo. Audífonos, anteojos, audífonos, lentes de seguridad, mascarilla, guantes protectores para algunos procedimientos, ropa no holgada, ojalá el delantal, pantalones holgados, zapatos de seguridad y todos los que les mencioné en el video anterior, ¿verdad? Si no lo vieron, pues los invito a que lo vayan a ver, el podcast número 1, estamos en el número 2. Ahora, las primeras máquinas que yo les recomiendo que compren son máquinas básicas. Y de hecho, digamos, les digo que no apuesten por lo más profesional porque ustedes están aprendiendo. Entonces una máquina profesional, tras de que es mucho más cara, es mucho más peligrosa porque tiende a tener mayor revolución, mayor capacidad, mayor fuerza, mayor peso, mayor tamaño y algunas requieren mano de obra calificada. Aunque yo pueda comprar esta máquina, yo primero necesito aprender a utilizar esa máquina y puede ser que con un video tutorial no sea suficiente. Entonces hay máquinas que sí requieren un nivel de aprendizaje mayor, requieren tal vez ir a alguna academia o requieren que alguna persona especialista, un artesano, un carpintero, un máster, vaya y te enseñe a utilizarla. Entonces no vayas por las máquinas más caras. Si tienes el capital para hacerlo, pues dale. Si puedes pagar al artesano para que te enseñe a usarlo, pues dale. Pero nosotros, los que somos pequeños, los que estamos iniciando, los que yo les digo en esta cuarta fase es que compren máquinas sencillas, máquinas fáciles de usar, las cuales se permiten hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, una sierra circular, una sierra caladora. Para los que me están escuchando en formato solamente audio, como les digo, pues pueden detener el video, meterse un toque a la Google y ver que es una máquina sierra circular, que es una sierra caladora, lo investigan, regresan al video y lo siguen escuchando, porque ese video lo pueden escuchar mientras están haciendo el gym, mientras están corriendo, trotando, haciendo ejercicios, van en el carro, en el metro, en el tren, donde ustedes gusten, porque también tienen la capacidad de solamente por escuchar poder entender, porque no estamos demostrando nada que no sea más que conocimiento adquirido y tácticas para seguir un procedimiento. Entonces, ok, un top de 5 máquinas a comprar, como hacen todos los canales, vamos con el top de 5 máquinas a comprar. Ok, número 1, sierra circular o sierra caladora, o las dos, porque al final son un complemento una a la otra. Número 2, taladro y atornillador. Es una pareja, es el que puede hacer un poco su bloque y el otro que solamente atornilla, ya que el atornillador me hace un mejor trabajo que solamente taladro, porque si no tengo productos sino más dinero, solamente uno, no hay problema. Número 3, sí, lo que es lijadora orbital o lijadora de banda, y como un complemento, que son dos máquinas que puedo comprar dos, o solamente uno. La lijadora orbital es la que usa un disquito de 5 pulgadas o mayor, que es un bebé y que tiene una selección. Esa es la mejor opción, no compren otros tipos. Número 4, el de pala, el chiquitito, incluso las casitas pequeñas, porque al final vamos a hacer proyectos pequeños que no requieren medidas extravagantes, que no requieren procesos complicados y el rotor de palma te permiten ingresar a muchos lugares y hacer demasiados trabajos. Esto le puedes crear una mesita y castras en mesita y lo usas como si fuera un trompo profesional. Entonces el rotor de palma, excelente. Número 5, prensas y espadas. Nunca está de más tener una prensa de más de una espada de mano porque siempre hay que hacer pegas. Los sargentos, prensas, para soportar, para hacer pegas, para hacer uniones, para fijar piezas. Nunca está de más. Compras temporadas. Nunca son suficientes. Siempre van a hacer falta. Y como gusta, yo creo videos y reseñas en las que hacen películas, te dije que hay tres máquinas más que podrías optar por comprarlas, que las puedes comprar después. Estas cinco principales, que algunas son dobles, pero si no solamente una, que sería lo que es la famosa sierra de mesa, la que lleva una mesita, la que es una estación hacia un lado, pues se puede, digamos, aparcar una era más ancha, otras no. Es una máquina que es fundamental para hacer trabajos largos, no es una específica, o la opción sobre la generalista. Y sierra de invierno, ojalá telescopio, la que sube, baja, que tiene niveles para empezar hacia adelante y hacia atrás para poder abarcar piezas más anchas. Esa es como que la columna vertebral de un taller más que tienes una sierra de invierno, ya no quieres dar mucho más. Ya cualquier proyecto gira en torno a la sierra de inglete o la telescopio. Y un cepillito de mano, puede ser el manual o puede ser eléctrico, porque siempre hay algunos pellizquitos que arreglar, siempre hay un canto que corregir. Y en este canal ustedes tienen un video de cómo pueden cantear con un cepillo de mano.
Los cepillos de mano te permiten cantear piezas pequeñas para arreglarle los curvas, las torceduras que no calzan porque está desigual, entonces súper práctico, o para nivelar una tabla que está despareja. Entonces son tres máquinas opcionales que podrían comprar, digamos, ya en una segunda fase de este paso, o de un solo si el capital está listo, ¿verdad? Como anécdota personal, les comento que nunca compren la lijadora esta de cuarto lija, la que es pequeñita, la que usa pedacito lija que es cuadradita, porque esa máquina pues casi que no sirve para nada. Muy pocos usos se les dan, algunos dirán que sí, otros dirán que no, otros dirán que es buena, pero la verdad es que con la máquina orbital, la que es de disco, es suficiente esa lijadora cuadradita. Como dicen los ticos, es una embarcada comprarla, no se embarque más, definitivamente no se embarque. Entonces esa maquinita es un desperdicio de plata. En mi caso personal nunca le he sacado el jugo en tantos años de hacer muebles. Ok, ahora vamos con el paso número 5. Permiso un toque para refrescar la garganta porque ya estoy medio seco. Ok, entonces recapitulemos. Entonces ya tenemos lo que son la mentalidad, pues definir, estar seguros de que queremos hacer esto, que eso es la fase número 1. La fase número 2, pues ya planificamos cuánto tiempo vamos a durar para aprender, cuánto tiempo vamos a durar para comprar las máquinas, cuánto tiempo vamos a durar haciendo pruebas, cuánto tiempo vamos a planificar este taller. Puede ser, como le digo, que lo queramos iniciar desde ya, empezamos en la planificación todo, y puede ser que ahorita en 2026 iniciemos, o sea un proyecto para crearlo durante el 2026 y en el 2027 ya estar consolidados. Ese es en el segundo paso. El tercer paso, pues el aprendizaje, la experiencia, nutrirlos, ver videos. Les digo que hay un montón de videos en este canal, Pinos UCR, les agradecería que lo vean. Y si no, pues hay más canales muy buenos también, ¿verdad? El paso número 4, las herramientas. Ya hablamos más o menos de cuáles ocupamos. Ahora en la fase número 5, y vamos a definir, digamos, que para crear un taller profesional no necesariamente ocupamos una bodega, un espacio inmenso, un edificio dedicado, un lugar. Podemos iniciar igual que en el otro video, como les mencioné, podemos iniciar en la cochera, podemos iniciar en una sección de la casa, podemos iniciar en el patio, podemos iniciar en un cuarto que esté desocupado. Un lugar que nos permita manipular las piezas que vamos a trabajar. Si son piezas largas, entonces por lo menos que tenga unos 3, 4 metros de ancho, igual lo que es el largo y el ancho, o sea que son, por lo menos que nos permita manipular la madera. Y si no, pues cortamos la madera afuera y ya la ingresamos al lugar donde vamos a trabajar adentro, digamos, a la parte, bueno, vamos a hacer el armado, el acabado y todo lo demás. Entonces igual podemos tener un espacio muy pequeño y todo lo que son piezas grandes las cortamos afuera, lo procesamos afuera. Entonces, que el lugar sea apropiado, que esté ventilado, que tenga ojalá luz natural, o si no, que tenga buena iluminación, buena luz artificial. Muchas lámparas nunca están de más, hasta puedes comprar lámparas opcionales que se conecten o desconecten de vez en cuando para enfocar ciertos puntos, porque tal vez la luz no es suficiente para ver detalles, para tapar un porito, para cubrir un nudito, para que no se nos vean las rayas durante el lijado. Siempre es muy importante la calidad. Les aconsejo que se destaquen por calidad y no por cantidad. Si ustedes quieren destacarse por cantidad, pues creo que están en el oficio equivocado, porque ser un ebanista o ser un carpintero no es para la cantidad, es para la calidad. Para la cantidad están esas fábricas masivas que sacan ese montón de muebles, que son los buenos almacenes, que son como de cartón, delgaditos. Eso es cantidad. Nosotros tenemos que destacarnos por calidad, que nos busquen por eso. Ahora, ok. Lo otro muy importante es gestionar la viruta, el acerrín, el polvo, como le llaman ustedes en su país, ya sabrán, los escombros o lo que suelta la madera cuando cortamos con las sierras. Eso es importantísimo. Okay, si no tenemos para un colector de polvo, que incluso yo no lo he comprado al día de hoy, pues por lo menos tratemos de comprar una buena aspiradora. Las aspiradoras se pueden conectar a las máquinas con diferentes acoples para ir aspirando, valga la redundancia, el acerrín y que no se haga tanto polvo en el taller. Igual si no puedo comprar la aspiradora, pues está bien. Entonces cada vez que hago unos cortes, cada vez que termino un proceso, con una escobita barremos, recogemos, sacudimos con la palita y lo tiramos en algún depósito y no dejar que el acerrín se amontone. He visto muchos videos que dicen que el mueble va a ser bueno cuando el taller está así y usted ve un desorden, ve acerrín por todos lados, escombros por todos lados, extensiones tiradas por todos lados, todo sucio, todo desordenado, todo tirado.
Entonces dicen que los muebles son buenos cuando vienen de un taller como eso. Pues, y yo la verdad es que tengo mi discrepancia. Yo creo que el orden y el aseo es fundamental para sentirse profesional, para hacer un buen trabajo y para evitar accidentes. Muy importante. Ok. Ahora, como paso número 6, ya para más o menos ir entrando ya en contexto, ¿qué vamos a hacer con nuestro primer proyecto? Mira, Eder, sí, muy bonito, ya te entendí, sí está bien, Eder, todo muy lindo, pero ¿qué hago? ¿Qué inicio? ¿Qué hago de primero? Vean, muy fácil, proyectos rentables, proyectos sencillos de hacer, proyectos que se venden muy bien y que vas a quedar, digamos, como los grandes porque no requieren tanta experiencia, tanto conocimiento y te va a ayudar a aprender y a mejorar tus técnicas. Repisas como las que se pueden poner aquí en esta pared grandota para poner recuerdos, para poner decoraciones, para poner cositas. Como les mencioné, los que están escuchando esto de forma de pop-ups, nada más, que no están viendo el video, pues pueden detener, ir un toque a Google y ver todos los que les he mencionado, palabras que no comprendan, porque nosotros los ticos a veces tenemos muchos dichos para muchas cosas y muchas cosas se dicen igual aunque no lo sean, pero ya ustedes entienden, ¿verdad? Es la idiosincrasia. Entonces, como les mencionaba, repisas, muebles para baño, como el que le dice mi mamá, el botiquín feo, horrible, que ni les quiero mostrar la foto porque hasta vergüencilla me da, pero ahí mami lo tiene y ella lo adora. Mesitas de centro, esas mesitas que se ponen, digamos, en las salitas junto con el sofá y todo lo demás para poner decoraciones, son fáciles de hacer. Bueno, algunas, hay otras que son súper complicadas, pero buscamos algo sencillo, ¿verdad? No nos vayamos a las grandes ligas, vayamos gradualmente escalando la calidad. Entonces las mesitas de centro se venden un montón. Mesitas de noche, ¿qué es una mesita de noche? Está tu cama, tu dormitorio donde duermes y a la par hay una mesita para poner el reloj, para poner el teléfono, para poner la lamparita, para tener algunos cuadernitos, algunas cosas. Las mesetas de noche son sencillas de hacer, son bonitas y se venden muy bien. Peladora le llaman en algunos países, en Costa Rica le llaman así. Ok, muebles para pantalla. El mueble para pantalla, la tendencia ahorita se ve mucho que es el mueble aéreo, el que está totalmente en el aire, valga la redundancia, que es una repisa nada más, tal vez puede tener una gaveta o no, puede ser sencillo solo el buque nada más. Atrás se le pone una pantalla, se le pone una película, se le pone, por ejemplo, esas láminas PDF, no láminas, ¿cómo se llaman? PVC, láminas PVC sirven como decoración en la parte de atrás donde va la pantalla y arriba se hace una repisita también donde se pueden colocar cosas o hay paneles acanalados o ranurados que se pueden poner también como decoración. Entonces son proyectos sencillos y, perdón, escritorios. ¿Quién no ocupa un escritorio? ¿Quién no tiene niños que estudia? ¿Quién no tiene un trabajo? ¿Quién no hace tareas? ¿Quién desearía no solamente estar utilizando la mesa para hacer todo lo que tengo que hacer? Tal vez tener un escritorio pequeño, un escritorio aéreo en el cuarto, lo demás que son sencillos de hacer. Usualmente son cortes lineales y les sirve, como le digo, como práctica. Los escritorios llevan gavetas, entonces ya estamos practicando cómo hacer una gaveta, cómo instalar unos rieles. Entonces ya estamos avanzando un poco más en lo que es ser profesionales, aplicando las técnicas que hemos visto. Entonces son proyectos sencillos, proyectos que se venden bien. Lo otro que les diría es que, por ejemplo, trabajen para iniciar con tintes. No trabajen con acabados como laca o pinturas o acrílicos especiales porque eso requiere un conocimiento más y una técnica más. Digamos, yo puedo ver el video de cómo aplicar un acrílico catalizado. Este muchacho me decía que la relación es 1-1-1, 1 de producto, 1 diluyente, 1 catalizador, que lo tengo que mezclar durante, no sé, 3 minutos, que lo tengo que vertir y que la viscosidad no sea mucha, que tengo que aplicar la pistola a cierta distancia, con cierta boquilla, cierta cantidad de manos, ya eso es complicado. Al día de hoy a mí todavía me cuesta un poco aplicar productos catalizados. Sí los he utilizado, pero realmente yo soy más de tinte o de lacas directo a la madera. ¿Qué es una laca directo a la madera? Pues como dice la palabra, es una laca que ya viene lista, que simplemente usted la rala un poquito, tal vez con un espíritu mineral, con un diluyente, y lo vierte a la pistola y aplica con boquillas de 1.5, 1.3 y pegan muy bien en el producto. Son flexibles, no se quiebran y son fáciles, digamos, como de trabajar.
Entonces comiencen con tintes. Hay diferentes colores, hay tintes de colores incluso, y un brillo natural. Les aconsejo trabajar con productos base agua. ¿Por qué productos base agua y no base aceite o no catalizados? Porque los base agua son fáciles de lavar, fáciles de quitar. Si cometo un error y lo aplico mal, aparchono, lo dejo feo, no me empareja bien, puedo lijar, arrancarlo completamente al ser un tinte y volver a aplicar. Entonces los tintes base agua son fáciles de utilizar, son muy buenos, son de muy alta calidad. Existen marcas internacionales como Sherwin-Williams, que está presente en muchísimos países, que tiene tintes de excelente calidad, base agua, y existe también Lanco. Creo que Lanco también está en muchísimos países de América Latina y de todo el mundo, la verdad, que también tiene productos base agua muy buenos. Protecto, que es otra marca también bastante conocida. Y para Costa Rica, pues la marca Sur también está a nivel internacional, a nivel centroamericano. Entonces son productos que son sencillos de utilizar. Y ya cuando vamos cogiendo experiencia, pues podemos, como digo, empezar con lacas directa a la madera. Y ya después nos pasamos a productos catalizados o productos de mayor complejidad de uso conforme vamos aprendiendo. Bueno, muy importante, pues si vamos a aplicar lacas, si vamos a aplicar todo eso, pues sí es importante también en la parte de herramientas que no te mencioné es comprarse un compresor pequeño, con una pistola, con las mangueras y que tenga tal vez una extensión o que tengamos espacio suficiente para conectarlo. Entonces, para aplicar lo que son lacas es indispensable el compresor. ¿Se puede hacer con brocha? Sí, pero no queda igual. Realmente ese tipo de producto queda mejor siempre con compresor. Algunos tintes se ven mejor con compresor, otros tintes se pueden aplicar con brocha o con trapo, como en este canal ustedes han visto. Yo tengo varios videos de cómo aplicar tinte con brocha, con trapo, y también los he aplicado con compresor, que ustedes han visto videos que también aplico con compresor. Eso ya depende de la situación, el momento y lo que esté haciendo. Ahora, paso número 7, ya último paso para ya ir más o menos cerrando la brecha para que ya vayamos finalizando en este proyecto, para que ya ustedes puedan ser carpinteros profesionales y para que mami ya ustedes puedan crear sus proyectos y puedan documentarlos y puedan hacer lo mismo que hago yo, ¿verdad? Instruir a otras personas, transmitir el conocimiento de forma gratis, porque al final el conocimiento no se debe de perder. Es importante, digamos, ese tipo de trabajo, enseñar, trabajo importantísimo. Ok, crear una marca, convertir tu pasión en una marca. Entonces, mis primeros proyectos, yo he tenido muchos nombres, muchas marcas, pero al final casi que todas van ligadas a pinos, ya que viene de muchos años atrás, ¿verdad? Entonces más adelante tal vez les contaré un poco más de mí. Estamos hablando de cómo crear un taller, no estamos hablando de Eder. Entonces, crean una marca, no sé, por ejemplo, si su apellido es Luis Morales, por ejemplo, no sé, Muebles Morales, Muebles Don Luis, Muebles San Pedro, Muebles Pedro, Artesanías El Flaco, Artesanía La Más Bella. No sé, inventes un nombre que sea característico, que no sea tan común en su zona, que te identifique como marca y que la gente empiece a ver, y donde empieza a ver ese nombre ya empieza a asociarlo con usted, con su producto, con su calidad, que siempre el acabado sea lo mejor, que el producto sea lo mejor. Vuelvo y lo repito, para que te busquen por calidad y no por cantidad, porque por cantidad hay muchos, y esos que son por cantidad puede hacer que les vaya bien, pero en la mayoría de los casos pueden quebrar, pueden cerrar, pueden desaparecer, porque mantener la cantidad a través de los años es muy difícil, muy difícil. En cambio, mantener la calidad a través de los años es algo muy sencillo. Hay que ser constante con eso, con que nos busquen por calidad y no por cantidad. Entonces ya tenemos nuestro nombre. Por ejemplo, mi canal se llama Pinos Good CR. Pinos del acrónimo, Good de madera y CR Costa Rica. Entonces es un nombre que es bueno, que no hay dos aquí, o no lo conozco otro que haya puesto el mismo nombre. Entonces es un nombre bastante particular, me escribe muy bien, ya la gente se identifica cuando ve mi logo, cuando ve mi marca. Entonces, lo otro que tienen que hacer pues es utilizar todos los canales digitales que existan para promocionarse.
no solo el boca a boca, de persona a persona, es importantísimo. Por cada cliente que usted le quede bien, 10 más se van a conocer ese producto y más de alguno te va a comprar. Entonces sí es importante el boca a boca, pero también ahora tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp y por supuesto este canal en YouTube que ustedes pueden darse a conocer, pueden hacer que su producto crezca. Por ejemplo, si quieren comenzar un canal con lo que están haciendo para vender, pues yo les digo que comiencen con shorts. Es lo más sencillo del mundo. Se crean un short, crean un video donde hacen pequeños cortes del proceso, muy concisos, qué partes del proceso y la parte final, algunas palabras cortas, el precio del producto y mandan el short. Lo van a ver muchas personas. Algo muy sencillo. Y también existen otras herramientas como Telegram, Signal, Messenger, bueno, y cualquier herramienta que ustedes puedan utilizar. Entonces siempre utilicen los canales digitales, no solamente el boca a boca y no solamente esperar a que los clientes lleguen, búsquenlos, utilicen Marketplace, promocionen sus productos, manden listas de difusión, no se queden esperando que las personas lleguen. Si ustedes quieren crecer, pues tienen que venir a intentarlo y nunca es tarde. Entonces, bueno, y también crear catálogos digitales es muy importante, ¿verdad? Entonces, no solamente fotos, pueden crear un PDF, catálogo digital, una scroll de fotos para promocionar sus productos, para mandarlo. Entonces, siempre creen un modelo a trabajar y procuren que el producto que hice hoy, el de mañana sea igual o mejor, nunca peor. Siempre es igual o mejor. Entonces vayan creando su catálogo de productos, vayan creando su marca y siempre traten de mejorar en el camino. Entonces, para ya recapitular, para ya finalizar, ¿qué fue lo que vimos hoy? Mira, a ver si muy bonito. ¿De qué hablamos hoy? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Cómo vamos a iniciar este taller en el 2026? Un taller profesional, no solamente artesanías, como le digo, es un taller de muebles. Es definir el mercado y hacer un plan de trabajo, plan para el 2026, para el 2027, para el 2028 o para comenzar ya. O sea, ustedes planifiquen, piensen siempre a largo plazo, no a un corto plazo. Las cosas grandes no salen de la noche a la mañana, llevan un proceso. En el tercer paso, pues enfóquese en el aprendizaje, la corrección, instruirse, hablar, conocimiento. En la parte número 5, el proceso número 5, pues optimicen el espacio, los lugares, la seguridad, el ambiente, que todo esté en orden. La parte número 6, pues enfócate en los éxitos de venta, en crear sus productos, crear su marca, darse a conocer. Y por última parte, pues promocionen todo lo que ustedes hacen, hagan las mejores ediciones de la imagen, hagan la mejor publicidad y lo mejor que ustedes puedan, o contraten a alguien, como les decía, a veces es más barato contratar a alguien que te lo haga y de la misma ganancia la venta del producto sale, a que yo lo haga y me quede feillo porque me cuesta, porque no tengo el conocimiento, porque no puedo. Entonces, con estos 7 sencillos pasos, ustedes pueden crear un taller profesional de forma sencilla en este 2026. Ya saben, digamos, los que pueden hacer para colaborar con este canal, pues suscribirse, no está de más, compartir, comentar, ver todos los videos, ver los tutoriales, aprender y pues dejar en los comentarios cuál paso fue el que te pareció más interesante, qué no sabías de todo lo que te hablé, qué otra recomendación le puedes dar a este carpintero que esté iniciando, algo que yo me saltara, porque traté de ser lo más conciso posible, puede hacer que algún procedimiento esencial, alguna cosa no esté contemplado en estos 7 pasos. Muchas gracias, hasta la próxima.